Información, educación, prevención, salud. todo lo que necesitas saber está aquí, en Tu Especialista en la Web. Hola, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Tu Especialista en la Web, un ciclo de charlas organizadas por el Hospital Clínico San Borja Arriarán en conjunto con sus especialistas para abordar las temáticas más importantes de la salud de nuestra población. En este nuevo capítulo vamos a conversar con la enfermera Alejandra Ávila, quien es encargada de endocrinología y genética infantil en el IDIMI del Hospital Clínico San Borja Arriarán sobre un tema muy relevante que es la diabetes en niños y en adolescentes. Hola Alejandra, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Es realmente importante para nosotros como equipo de salud poder conversar con ustedes y con las personas que nos escuchen, ¿no es cierto?, acerca de este tema que, como tú bien dices, es muy relevante. Alejandra, ¿qué nos podría contar sobre este tema de la diabetes en los niños, pero también en los adolescentes? Bien. Bueno, yo quiero hablar un poquito de la general, de diabetes en general. La diabetes en general es un grupo de enfermedades metabólicas que se caracteriza por hiperglicemia, y esta hiperglicemia es el aumento de azúcar en la sangre y está derivada de los defectos en la secreción y o acción de la insulina. Las causas son muy variables y en realidad pueden ser causas genéticas, inmunológicas y también adquiridas. Pero esta hiperglicemia crónica se asocia a largo plazo a daño en diversos órganos, como por ejemplo los ojos, riñones, nervios, corazón, vasos sanguíneos, y siempre los objetivos del equipo de salud van a ir dirigidos a tratamiento oportuno, a disminuir los riesgos a corto y a largo plazo de esta hiperglicemia y por supuesto mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces, nosotros nos preguntamos cuántos tipos de diabetes hay. Hay muchos tipos de diabetes, pero los conocidos son diabetes tipo 1, ¿no es cierto?, diabetes tipo 2, otros tipos específicos de diabetes, también diabetes gestacional, y hay un grupo que se llama intolerancia a la glucosa o a los hidratos de carbono. Hoy me gustaría conversar acerca de la diabetes del niño y del adolescente, que con mayor frecuencia se da en estas personas, ¿no es cierto?, y es la diabetes tipo 1. Y la diabetes tipo 1 es una enfermedad metabólica, o sea, una condición de vida que se caracteriza por hiperglicemia crónica, del resultado de la destrucción autoinmune de las células beta del páncreas, determinando así un déficit absoluto de la insulina y la dependencia vital de la insulina exógena. Se puede presentar a cualquier edad y con síntomas clásicos como son poliuria, polidipsia, polifagia y a veces nicturia en los niñitos más pequeños y pérdida de peso, pero de rápida evolución. O también se puede presentar con cetoacidosis diabética, que se caracteriza por deshidratación, por una respiración que es dificultosa, que se llama de Kussmaul, y algunos grados variables de compromiso de conciencia. Entonces, como para dirigir la sintomatología en este tipo de diabetes, que es la diabetes tipo 1, vamos a decir que puede aparecer en forma repentina y que incluye, vamos a repetir, síntomas como por ejemplo tener más sed de lo habitual, orinar demasiado. En el caso de los niños, muchas veces mojan la cama durante la noche, cosa que no hacían antes, tienen mucha hambre, bajan de peso sin intención, sin ninguna aparentemente causa, se sienten muy irritables, o también tienen cambios en el estado de ánimo, se sienten cansados, débiles y tienen también la visión borrosa. También se puede dar en adultos jóvenes, ¿cierto? Generalmente los grados de descompensación en estas personas que son más jóvenes, no tan niños, son más leves, lo que puede hacer quizás un poquito difícil diferenciar con una diabetes tipo 2, especialmente en aquellos mayores, ¿no es cierto?, en estos jóvenes que tienen obesidades o sobrepeso. Pero los síntomas clásicos de la diabetes del niño son muy similares también en los adultos, pero la presentación en los niños menores suele ser muy grave y en los niños menores de 2 años la sed se puede manifestar por mucha irritabilidad y en los preescolares como enuresis. Las causas en la diabetes tipo 1 del niño, del adolescente, de las personas que tienen diabetes tipo 1 se desconoce, pero en general es el propio sistema inmunitario del cuerpo que normalmente combate las bacterias
Los virus que son dañinos destruyen la célula beta porque hay un proceso inflamatorio en las células del páncreas que producen insulina, y ahí entonces esta destrucción produce, ¿no es cierto?, la diabetes tipo 1. Otras posibles causas son las causas genéticas y la exposición a virus y otros factores ambientales. Entonces, si nosotros tenemos una persona con diabetes, ya sea niño, adolescente o una persona más adulta joven con diabetes, ¿cuál es el tratamiento que queremos para ello? Siempre el tratamiento tiene que ser multidisciplinario, en que el pilar fundamental de este tratamiento va a ser la educación. Y la educación en todos los pilares que tienen que ver con el tratamiento, como son también, ¿no es cierto?, monitoreo de glicemias, actividad física, que es muy importante, manejo nutricional y, por supuesto, educación en la administración de insulinas, en el monitoreo, como les dije, de glicemias capilares y un sinfín de conceptos que deben aprender las personas que tienen diabetes. Siempre esta educación va a ser centrada en el niño y en su familia, o centrada en la persona que tiene esta condición de vida. Y por supuesto es un apoyo que debe ser continuo a lo largo del proceso, ¿no es cierto?, no solamente cuando comienza, sino que esto necesita un equipo multiprofesional que tenga, ¿no es cierto?, el apoyo, que estas personas con diabetes tengan el apoyo de nosotros como equipo y que por supuesto tengan las respuestas cuando ellos lo necesiten. Entonces el tratamiento de la diabetes tipo 1 busca lograr un control metabólico lo más óptimo posible para prevenir o retrasar las complicaciones que pueden ser crónicas y por supuesto mejorar así las expectativas de vida de estas personas. Pero ¿en qué consiste el tratamiento de la diabetes tipo 1? Consiste en un tratamiento intensificado, que es la administración de insulina en dosis múltiples, tanto insulinas que se llaman basales como insulinas prandiales. Este sistema se llama basal bolus, o también a través de sistemas de infusión continua de insulina, que son las llamadas bombas de insulina. Además de esto, administración de insulina, tenemos que realizar educación, ¿cierto? Y la educación debe ser además con la realización de múltiples glicemias capilares y la automonitorización y el autocontrol, por supuesto, tras el apoyo educacional de todos nosotros como equipo. ¿Cuáles son las insulinas que existen actualmente para el tratamiento intensificado? Son muchas insulinas. Afortunadamente en el hospital contamos con insulinas análogas, tanto basales como prandiales. Algunas de las insulinas que nosotros tenemos, se las voy a nombrar un poquito, es Lantus, ¿no es cierto?, Tresiba, Levemir como basales, también NPH para las personas que usan NPH, y tenemos las ultra rápidas, que son las llamadas prandiales, que son muchas marcas comerciales, pero en el fondo hacen la acción. ¿Y cuál es la acción de la insulina que nosotros queremos? Es imitar en el fondo la secreción fisiológica que nosotros tenemos como personas sin diabetes. Y en ese sentido, las insulinas basales lo que hacen es mantener una secreción de insulina durante el día, ¿no es cierto?, administrándonos la insulina, y además evitar escapes de glicemia entre comidas, o sea, evitar una neoglucogénesis y evitar la cetoacidosis. Pero también la persona con diabetes debe administrar insulinas que son prandiales, que son las ultra rápidas y que se administran antes de cada comida. Entonces, eso ayuda a que metabolicen los hidratos de carbono que las personas con diabetes consumen. Entonces, se dan cuenta que necesitamos dosis de insulina múltiples durante el día, mínimo 3-4 veces al día, para mantener un control metabólico lo más adecuado posible. Y en eso es muy importante la educación en cómo administrar las insulinas. Y que también nosotros afortunadamente en este hospital contamos con los recursos necesarios para que los niños, los adolescentes y las personas con diabetes en general tengan un control metabólico y tengan todos los materiales necesarios en su domicilio para que ellos mantengan este control. De ahí es importante enseñarles a ellos que cuando administremos las insulinas, realicemos una técnica correcta en que la administración debe ser en el tejido subcutáneo, y para eso es importante que tengan una adecuada
aguja que llegue justo al tejido subcutáneo. Nosotros tenemos agujas de 4 milímetros que son perfectas para llegar al tejido subcutáneo, con una administración en forma perpendicular a la piel, en ángulo de 90 grados, y que por supuesto enseñemos nosotros a rotar los sitios de punción, y esta rotación debe ser en todas las zonas en donde exista tejido subcutáneo, que puede ser abdomen, brazos, muslos, nalgas, y en esas zonas nosotros debemos enseñar a rotar en forma sistemática. Eso significa que rotamos en forma ordenada, una zona una semana, pasamos a otra zona otra semana, etcétera, etcétera. Y así nosotros vamos a lograr que este control sea realmente lo más óptimo que nosotros queremos como equipo de salud. ¿Y qué consecuencias puede traer una diabetes mal controlada? En realidad, para nosotros es muy importante que ellos sepan que a largo plazo, si no se controlan su diabetes, puede conducir a tener graves complicaciones, que incluyen daño en la retina, en el riñón, en los nervios periféricos, en el sistema cardiovascular. Por eso el objetivo del fondo de los cuidados que tienen que tener ellos, y nosotros como personal de salud, ¿no es cierto?, los apoyamos durante todo este proceso, y la idea es que traten de llevar una vida igual a la que tenían, pero con estos cuidados, y por supuesto lo más saludable posible, para que es importante para que esta persona tenga un control metabólico adecuado. Y en este sentido, ¿cómo sé si la diabetes está bien controlada? Qué buena pregunta. Nosotros tenemos parámetros que nos van a dar información sobre el control metabólico. Primero, que ellos lleven un registro de su glicemia, ¿no es cierto?, en donde nosotros nos damos cuenta cuántas veces al día se controlan, cómo ellos entienden este valor de la glicemia, porque un valor me da un número, pero ellos tienen que saber interpretar ese número. Y además tenemos algunos evaluadores del control metabólico, como por ejemplo hemoglobina glicosilada, que lo que nos enseña la hemoglobina glicosilada, cómo ha sido su control metabólico en los últimos 3 meses, ¿ya? Y lo ideal de este control metabólico es que la hemoglobina glicosilada esté entre 6,5 y 7%. Pero además de la hemoglobina, nosotros tomamos o evaluamos con exámenes anuales, que son diferentes exámenes durante el año a cada una de las personas que tienen esta condición de diabetes. ¿Qué exámenes se toman en forma anual? En forma anual nosotros tomamos perfil lipídico, ¿no es cierto?, con su colesterol HDL, LDL, triglicéridos, fondo de ojo una vez al año, tomamos microalbuminuria, que evaluamos el daño renal en forma precoz, ¿no es cierto?, y IgA, algunos marcadores en realidad de enfermedades celíacas, y la función de tiroidea. Pero además es importante que ellos, como les decía yo, tengan un registro de su glicemia y que sepan evaluar y saber interpretar esa glicemia para actuar en forma adecuada en el momento que lo necesiten. Por eso nosotros tenemos un programa educativo multiprofesional en que, claro, yo soy quizás la cara visible del programa, pero somos muchos profesionales, ¿no es cierto? Mi TENS, que es maravillosa, la nutricionista, la psicóloga y, por supuesto, todos los médicos, y yo, que soy la enfermera del grupo y que soy la cara visible, y nuestra asistente social. Entonces, importante dentro de este programa, nosotros vamos pasando etapas en este programa. El programa comienza desde que ellos llegan al debut, puede ser en la urgencia, puede ser en pediatría, porque trabajamos mucho con pediatría, nosotros, yo soy de la parte infantil, y en realidad, como yo, primero que nada, la educación comienza desde ese momento. Quizás no con temas o con conceptos que tienen que ver con diabetes, sino que con una toma de mano, con un nanay, ¿no es cierto?, en que nosotros les decimos: aquí estamos, nosotros somos el equipo y la vamos a apoyar en este camino, que va a ser siempre, que nosotros vamos a ser su sombra en este momento en que aprenden y van aprendiendo cada día más. Entonces, la comunicación con nosotros es muy importante. Y en este sentido, me imagino que es muy importante que los usuarios, las usuarias, acudan a estos controles siempre. De todas maneras, ellos en realidad
tienen mucha vigilancia, porque no es que ellos vayan a irse de alta y no vengan, sino que yo estoy pendiente, yo tengo el celular las 24 horas del día y ellos, yo sé que ellos tienen que venir y ellos son muy respetuosos con eso. Yo los cito a control al otro día con nosotros y ellos vienen. No tenemos mayores deserciones en este momento, cuando debutan. Y después los controles se van alejando. Cuando yo veo y el médico ve que ellos ya se manejan un poquito, los citamos una vez a la semana, cada 2 semanas, una vez al mes, después cada 3 meses, etcétera, dependiendo de las necesidades. Pero nosotros somos muy cercanos a ellos. Como le digo, tengo el celular las 24 horas del día y la idea del celular es que ellos respondamos las dudas que tengan en el momento que ellos la requieran, ¿ya? Y así hemos evitado hospitalizaciones. O sea, nosotros tenemos hospitalizados a los niños en general que debutan o con una patología que está fuera del alcance de nosotros, o sea, quizá una bronconeumonía o algo quirúrgico, pero por diabetes mal controlada son muy pocos los niños que ingresan por eso, ¿ya? Porque tienen todas las herramientas en su casa y además de tener el celular las 24 horas del día para responder sus dudas. ¿Y cómo se puede lograr una insulinoterapia exitosa en el caso de nuestros usuarios? Claro, mire, con la educación. La educación es el pilar fundamental en el tratamiento de las personas con diabetes y esta educación debe ser en generalidades de la diabetes, en alimentación adecuada, en actividad física, en técnicas de administración de insulina, en técnicas de monitoreo, ¿no es cierto? Pero ¿qué es importante acá? Que trabajemos como equipo y que los pacientes, las personas con diabetes tengan un control metabólico lo más adecuado posible, disminuyendo el riesgo de las complicaciones, tanto agudas como crónicas, y también mantener una adherencia a este tratamiento. Muchas gracias, Alejandra, por su tiempo, por su buena disposición para hablar de este tema tan importante para nuestros usuarios y sus familias. Muchas gracias a usted. Lógicamente hay mucho que hablar, podemos aprender mucho, pero yo creo que con esto queda, ¿no es cierto?, es importante que ellos sepan cómo controlamos y cómo manejamos esta condición de vida en nuestro servicio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Les recordamos a nuestros usuarios que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Hospital Clínico San Borja Arriarán Oficial, en Twitter e Instagram como @HCCBA, en YouTube nos encuentran como Hospital Clínico San Borja Arriarán y también nos pueden leer en www.hccba.cl. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de Tu Especialista en la Web. Información, educación, prevención, salud. Todo lo que necesitas saber está aquí, en Tu Especialista en la Web.